Hola, mi nombre es Eliana, soy odontóloga y he decidido hacer este video para ayudar un poco a aquellas personas que en estos momentos están empezando a estudiar esta carrera. Estoy en Colombia, entonces el título de este video, como lo pueden ver, es 5 cosas que deberías de saber antes de estudiar odontología en Colombia. Hago la aclaración porque no sé cómo es la carrera en otros países. Entonces todo lo que voy a decir es con base en mi poca experiencia, porque realmente es muy corta, y lo que se da aquí en Colombia. También no solo es lo que yo he vivido, sino lo que he visto que han vivido muchos de mis colegas, mis compañeros que estudiaron conmigo, quizás personas que no estudiaron conmigo, pero que tienen relación y están en el mismo campo. Número 1. Necesitas mucha paciencia. Esta carrera, al igual que cualquier otra, porque de igual forma hay que mirar que las demás también necesitan esfuerzo, necesitas que estudies, etcétera. Necesita como una cuota adicional de paciencia, porque esa paciencia no es solo para estudiarla, sino para lo que te vas a enfrentar después de estudiarla. Entonces, paciencia es para conseguir pacientes, porque tienes que tener en cuenta que esto es una carrera que lleva un componente práctico, no solamente la teoría y los libros, sino lo que tú vas a empezar a practicar. Y en esa práctica necesitas pacientes que son difíciles de encontrar y que son difíciles de mantener si los encuentras. Entonces no te desesperes, no creas que las cosas están por perdidas, porque a veces uno da las cosas por perdidas cuando se retiran los pacientes, cuando no los encuentras. Entonces necesitas mucha paciencia. Es una carrera que dura 5 años aquí en Colombia, en la mayoría de las universidades, según tengo entendido. Creo que hay una sola universidad en todo el país que demora 4 años la carrera. No sé en estos momentos, pero me parece que es así. Y durante esos 5 años se supone que tú tienes que graduarte, pero eso no es algo completamente cierto. Quizás te vas a demorar más de esos 5 años y también quizás no sea porque tú seas una mala estudiante o porque no hayas aprendido lo suficiente, sino precisamente por el tema de los pacientes. Si por mucho que tú hayas estudiado la parte teórica, por mucho que tú te hayas preparado y hayas pasado tus parciales, si llega un momento en el que tienes un paciente y tienes que hacerle X procedimiento y el paciente nunca se presentó, nunca llegó o llegó y se retiró o nunca lo conseguiste, vas a perder la materia y eso se va a salir de tus manos. Entonces, el hecho de que te vayas a demorar más de 5 años estudiando no quiere decir precisamente que seas por malo, sino porque vas a encontrar esos obstáculos en el camino. Entonces, el primer consejo es muchísima, pero muchísima paciencia. Número 2. Vas a necesitar habilidades artísticas. Esto quizás no es completamente cierto, porque yo no tenía esas habilidades artísticas al momento de empezar la carrera, y te lo estoy diciendo porque quizás tú que estás del otro lado mirándome vas a decir no, pero yo no dibujo ni un pollito, ni un arbolito, ni nada, y eso es a lo que nos vamos con la parte artística. Pero si de verdad quieres estudiar esto, a medida que vas avanzando en la carrera vas desarrollando esas habilidades, pero sí tienes que tener en cuenta que las vas a necesitar. Esta carrera es un arte, es muy manual, necesita tacto, necesita todos tus sentidos. No es igual que de pronto, qué sé yo, un administrador que está en una oficina y con papeles y todo eso. No, tú necesitas mucho tacto y muchas habilidades artísticas para desarrollar los tratamientos, porque muchos de ellos son estéticos. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Si no tienes esas habilidades, no te preocupes, las vas a desarrollar, pero siempre ten eso en tu cabeza, que vas a necesitar tener esa parte artística. Número 3. El dinero. Bueno, es una de las carreras más costosas, creo yo, aunque no he estudiado ninguna otra, pero siempre tiene como esa etiqueta de ser muy costosa. Vas a necesitar dinero para los materiales. Cuando vas empezando, yo estoy en una universidad pública, entonces al inicio no necesitas tanto dinero, sino lo normal, las copias o lo que te vayas a gastar en la universidad, el almuerzo, no sé.
Pero a medida que vas avanzando vas a necesitar los materiales para trabajar. La pieza de alta, el micromotor, el articulador, yeso, alginato, instrumental de toda clase, de toda cosa que tú te puedas imaginar. Y eso es dinero. Y es bastante dinero en muchos casos. Entonces tienes que tener en cuenta que aparte de la matrícula que vas a pagar, necesitas el dinero para los materiales y el dinero para los pacientes. Porque muchos de los pacientes, como te había comentado, en el punto anterior, los vas a tener que pagarle tú el tratamiento, porque si no se te retiran o no van, y eso indica que vas a perder la materia y te vas a atrasar un semestre y ya no te vas a graduar en 5 años, sino en 6, en 7 años. Entonces necesitas dinero para el semestre, para la manutención de la universidad como tal, el almuerzo, los pasajes del transporte, para los materiales y para los tratamientos de los pacientes. Número 4. Esto tiene que ver con qué va a pasar después que termines la carrera. Recuerda, y yo siempre tuve eso en mente, que esto que vas a empezar a estudiar va a ser como un matrimonio. Vas a estar con eso toda la vida. Así no lo ejerzas, pero va a ser algo que va a estar toda la vida contigo. Entonces, también hay que pensar en qué va a pasar después que termines la carrera. Aquí en Colombia es difícil conseguir empleo, sobre todo cuando no tienes experiencia laboral. Entonces te piden 10 años de experiencia. Entonces tú dices, ¿cómo voy a conseguir esos 10 años de experiencia si no tengo a nadie que me dé el primer empleo? Se supone que tienes que hacer un servicio social obligatorio, que en realidad no es tan obligatorio como dice el nombre, porque lo que hacen es un sorteo en donde se inscriben 1000 odontólogos y solamente escogen a, qué sé yo, 100, 200. Entonces el resto le dan la tarjeta profesional enseguida y quedan sin el servicio social obligatorio, sin experiencia y a buscar un empleo. Entonces es muy difícil. Si vas a conseguir o si vas a montar tu propio consultorio, igual forma tienes que tener en cuenta que necesitas dinero para empezar esa empresa, porque va a ser una empresa. Entonces, todas esas variables y todo eso lo tienes que pensar. Ahí va otra vez el punto en que tienes que tener paciencia, porque lo primero que te vas a cuestionar es todo el dinero que invertiste, todo el tiempo que invertiste y cómo no lo vas a poder ver reflejado enseguida. Entonces aquí es donde viene mi quinto consejo, y es que no estudies esto pensando en que te vas a hacer rico y que vas a ser millonario porque los tratamientos dan mucho dinero, porque los tratamientos odontológicos son muy caros. No. Estudia esto pensando en que es algo que quieres ejercer toda tu vida, que te quieres dedicar a eso, que lo vas a hacer con vocación, con cariño, con amor, que te va a hacer feliz, que es como la base de todo y es lo que yo siempre tengo en mente. Cuando ejerzas esto, que te haga feliz, y ten en cuenta que sí va a ser un poco duro empezar. Sobre todo si de pronto no tienes un familiar que ya sea odontólogo, una clínica ya conocida en donde trabajar. Si te toca de cero, ten en cuenta que el camino es duro, que el trabajo es arduo, pero que siempre vas a poder salir adelante. Solo que no tan rápido como lo esperas, no vas a ver esos resultados enseguida. Entonces estos fueron mis 5 consejos. Espero que realmente te hayan ayudado mucho, que en este momento en que estés intentando tomar esa decisión, si estudias o no estudias esto, estas palabras que yo te he dicho te den una orientación. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, si tienes algún tema que quieras que yo te explique, de pronto desde, como te había dicho anteriormente, desde mi poca experiencia, porque realmente no tengo mucho, pues me puedes dejar un comentario y yo o te lo respondo con lo que he vivido o averiguo con mis colegas para poder responder tu pregunta. Entonces puedes dejar un comentario, un me gusta si te gusta el video, si quieres ver otro, y nos vemos en un próximo video.